El Instituto de Documentación de Lenguas Originarias, Indolengo, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Revitalización y Descripción Lingüística. Muchas gracias por estar un viernes más con nosotros. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la atención de las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos invitados que hablan sobre la documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. Antes de iniciar, el día de hoy me permitiré leer rápidamente una breve semblanza de nuestro ponente del día de hoy. En esta ocasión tenemos el placer de presentar al maestro Mario Hernández García. Él es nativo del poblado de Ignacio Zaragoza, comunidad indígena del municipio de Centla, Tabasco. Es creador del proyecto Renacer Yocotán MX, con 12 años en funciones desde el 19 de febrero de 2025. Para unirse al mundo del activismo digital en lenguas indígenas y así construir un legado para las infancias, adolescencias y juventudes del presente y de las próximas generaciones que los ayude a fortalecer su identidad lingüística. Ha dado clases de manera presencial a niños, niñas, jóvenes y adultos de diversas comunidades de la zona indígena de Centla y de manera virtual a estudiantes adultos de diversos municipios. Así también ha sido instructor de la lengua yocotán a alumnos internacionales de Alemania y Estados Unidos. Es licenciado en idiomas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cuenta con la maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad IEU y actualmente realiza estudios en el área de las ciencias económico-administrativas. En febrero de 2024 intervino con un discurso en la lengua yocotán de la variante del norte de Tabasco desde Las lenguas toman la tribuna en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, realzando a la zona indígena de Centla, contando sobre la cultura y tradiciones que hay en ella. Asimismo, ha colaborado en instituciones en temas relacionados a los asuntos indígenas, como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el registro de comunidades al catálogo de pueblos indígenas y en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, como vocal secretario del Distrito Electoral Local 4, reconocido como Distrito Indígena. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra al maestro con su ponencia titulada La lengua Yocotán en el medio digital por medio del Renacer Yocotán MX. Muchísimas gracias. Incremento de, hay un incremento de hablantes. Anteriormente la lengua Yocotán, se le conocía como Chontal de Tabasco en algunas instituciones federales y también estatales se le sigue conociendo así, pero pues entre las comunidades, los maestros y los estudiantes, pues ya se le dice como tal, como se llama la lengua Yocotán, y pues el origen de esta palabra significa, bueno, muchos lo manejan como la lengua verdadera, pero en sí la palabra yoko, que sería esa parte de un adjetivo, pues se maneja de diferentes contextos, de diferentes denotaciones. Literal, pues podría decirse la lengua criolla o la lengua ancestral o la lengua original, pero esto ya va dependiendo de cómo se maneje entre los estudiantes, entre los académicos, por decirlo así. Pero mayormente se ha manejado así la lengua verdadera. Tiene cuatro variantes lingüísticas y eso ha hecho un poco de debate bueno, en los años recientes y ahora que ya tiene un poquito de más presencia, igual tiene algunas cuestiones en cuanto a esas variantes, porque ahorita les voy a comentar por qué. Y se habla en los municipios de Centla, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Centro, Macuspana y Jonuta, y bueno, sus servidores del municipio de Centla. Y para entender más que nada las variantes lingüísticas del Yocotán, pues son cuatro, a diferencia de otras lenguas originarias que tienen más de cuatro variantes, como el náhuatl, que maneja 30.
alrededor de 30, o el zapoteco igual que tiene varias variantes lingüísticas. En este caso son pocas, pero a pesar de que son solamente cuatro, pues tienen diferencias. Mayormente, pues también se pueden encontrar similitudes, pero en este caso, pues les muestro esta tabla para que puedan ver eh, las diferencias. Por ejemplo, en la pregunta ¿dónde vives? En el caso del Yucatán del Norte, que es la variante que yo hablo, hay dos formas. Puede ser cada chembida o cada chembiví. Y para responder, en este caso, se dice yo vivo en, podemos decir no on, cochembida tú. Y pues aquí entendemos que podemos añadir el lugar de donde vivimos. Por ejemplo, en mi caso, no vida Ignacio Zaragoza. Yo vivo en el pueblo de Ignacio Zaragoza. O también en este caso, pues hay una igual diferencia en cuestión del pronombre, el pronombre yo, que también en algunas comunidades se maneja como naon, en menor medida, pero sí se escucha naon vida to kahto Chihuahua, por decirlo así, o naon vida to kahto Ignacia Zaragoza. Entonces, igual sucede con lo mismo en el Yucatán Central, que es la variante que más hablantes tiene. Cambia totalmente y aquí dice cada kushulet, literalmente dice donde estás vivo. O sea, tú como persona, donde tienes vida, por decirlo así. Y para responder, no, aunque tú, yo vivo en tal parte. Y pues aquí ya vemos diferencias, ya cómo se maneja el pronombre personal. En Yucatán del Este, igual. En este caso, pues se manejan diferencias en el caso de la pregunta dónde, ya sea cada cajaret o que da cajaret. Y para responder, que cajaron tú. En este caso, pues la palabra que hace el sentido de vivir para preguntar esa frase es caja y significa, por decirlo así, dónde estás encomunado o dónde es tu pueblo, más o menos en ese sentido. Y en el Yocotán del Sur, que es en el municipio de que se habla en los municipios de Macuspana y también creo que el municipio de Jonuta maneja esta variante, dice cada cushté. En ese caso el verbo vivir es cushté. eh, y en el caso para responder yo vivo en cande que cushté tú, Casta Macuspana, por decirlo así. Entonces esas son las variantes en en una pregunta básica y pues también podemos ver las variantes, cómo van cambiando los pronombres personales en cada una de estas regiones, el no on o na on, el cone o el candé. Entonces todas esas diferencias se notan al momento de compartir un contenido, ya sea tanto físico o digital, porque, mm, bueno, desde el contexto donde yo lo he visto, todos los hablantes o mayormente quienes se dedican a la enseñanza quieren hacer como hacer realzar un poquito su variante sobre las demás que existen, o sea, como hacer ya algo hegemónico para todo, pero eso siempre ha causado un poquito de estragos y de debates. Y en este caso, pues por eso Renacer Yokotán es, va en el sentido de realzar todas las variantes. ¿Por qué Renacer Yucatán? Pues es para visibilizar la lengua originaria en los espacios y poblaciones donde se desconocen las palabras y los sonidos de esta lengua Yucatán y atender una necesidad creciente de estudiantes y personas interesadas por aprender. Bueno, en este caso, eh, antes que yo ahonde más en esta pregunta, pues muestro.
este logo. Al principio de la presentación pues mostré un logo diferente que es el actual, pero este fue el primer logo que yo manejé para las redes sociales de este proyecto. Siempre ha sido en torno a que unas manos sosteniendo una planta que crece y esa planta pues maneja sonidos y eso se da a entender en esta imagen. Y pues Renacer Yocotán de primera mano. mm, nació con el fin de compartir, como se dice en esta pequeña descripción, a quienes nunca han tenido ese contacto con la lengua yocotán, es decir, en las poblaciones, bueno, en las comunidades que son conurbadas o las zonas urbanas, como en la ciudad de Villahermosa, que es la capital del estado. Eh, eh, fue fue es el objetivo principal, o más bien ese sigue siendo el objetivo principal, porque eh, podemos llegar a estas poblaciones siempre y cuando se les dé más detalles sobre lo que nosotros tenemos como tabasqueños, por decirlo así, cuál es la cultura y por qué sigue existiendo la lengua originaria. Muchos, pues ya sabemos que las lenguas originarias se han ido perdiendo por parte de la discriminación, por parte de la vergüenza, por decirlo así, o inclusive porque ya los propios padres no quisieron enseñarles a sus hijos, a sus generaciones a hablar así, porque querían un mejor futuro para ellos. Entonces, eso se manejó muy arraigadamente, por decirlo así, por mucho tiempo. Yo recuerdo bastante que en los inicios, bueno, yo aprendí con mi abuela, paterna. Ella fue quien, me enseñó la lengua yocotán, pero en ese proceso que ella me enseñó, siempre veía como, de la gente que estaba muy renuente a que se siguiera compartiendo la lengua yocotán. Entonces, de un momento a otro en el camino, yo puedo decir que unos 5 años, 6 años atrás, empieza como un fenómeno de querer aprender, de querer saber más de la lengua, de las poblaciones, cuál es la cultura, la gastronomía. Entonces, todo eso es en torno hacia la lengua, o de la lengua es en torno hacia eso, cómo se dice tal cosa, cómo se dicen los saludos, las comidas, las bebidas, los animales. Entonces, ese fenómeno fue creciendo porque precisamente se empezó a dar visibilización de parte de las instituciones, gubernamentales, por decirlo así, para hacer visibilización de la lengua yocotán, y aparte porque hay alrededor de tres universidades interculturales aquí en el estado. Entonces se les hace a los alumnos aprender la lengua yocotán, bueno, no de manera obligada, pero sí es un requisito para de desarrollo profesional. Entonces ahora es más común ver a estudiantes hacer investigaciones de cómo se dicen las plantas medicinales, o las comidas, o si requieren alguna traducción de algún texto. Entonces ellos van a los hablantes, recurren a los hablantes para que puedan enseñarles estos elementos que se les piden en la universidad, y también porque al momento de ingreso a las diversas licenciaturas se les hace un examen en lengua indígena para que no se pierda este sentido del programa educativo, por decirlo así. Y también otra cuestión es en cuestión de las escuelas del medio indígena, que también han tenido un mayor realce en los últimos años, y también los maestros hacen que sus alumnos investiguen palabras
investiguen frases y hagan todo en torno a la lengua yocotán. Bueno, yo creo que siempre se ha hecho en esa parte los homenajes en lengua indígena, pero ahorita se ha estado este, visibilizando entre las comunidades, entre las familias, entre todas las personas que vivimos en esta zona. Y bueno, no solamente aquí, sino en los demás municipios, porque empiezan a reconocer el trabajo de los maestros en cuanto a su esfuerzo por hacer que sus hijos, nietos vuelvan a retomar las palabras en lengua indígena. Este, y para seguir con bueno, con esta presentación, pues de todo lo que yo les he comentado, el proyecto Renacer Yocotán, pues ha tenido tres bases. Ha tenido tres bases en cuestión de la experiencia de estos 2 años que hemos estado eh, en esta lucha. Más que nada, la primera base del proyecto es el activismo digital. Eh, en cuestión de visibilizar todo lo que se pueda, en cuestión no solamente de la lengua indígena, sino también de la vida cultural, de la vida que tenemos en los pueblos indígenas. Entonces, es como un universo entero que nos ayuda a, a que la lengua se siga preservando. Y pues la base 2 precisamente es la preservación, la reintroducción y la construcción de la identidad lingüística. En este caso, la reintroducción o la construcción de la identidad lingüística, pues lo manejo aquí, lo pongo aquí como base 2 porque en cuanto a los mensajes que he recibido por medio de la página de Facebook, que es la que más afluencia tiene de seguidores. Muchos me han compartido sus historias de que mi abuela lo hablaba, mi papá lo habla, pero yo ya no entiendo, no lo sé hablar, sé algunas palabras, pero me gustaría volverlo a comentar, a platicar en mi familia porque siento que es algo bonito, porque es parte de mi identidad. Y muchos de estos mensajes pues han sido de personas que vienen de comunidades indígenas, bueno, que son de comunidades indígenas, que siempre lo han sido, pero que la lengua indígena se fue o se ha ido perdiendo. Entonces, eso es lo que yo conozco, bueno, lo que yo puedo entender como la construcción de esta identidad lingüística, o sea, tener este sentido de pertenencia, o sea, que quizá nunca lo habían visto de esa manera quienes me han contactado, pero tienen ese entusiasmo de poder tan siquiera decir algo básico, a las palabras básicas, pero siempre se les anima a seguir, que ellos investiguen, no solamente conmigo, sino que ellos si tienen la oportunidad de ir con personas que ellos conocen en sus comunidades, pues con ellos pueden recurrir para que igual sepan cómo son el sentido sociolingüístico de la lengua yocotán en esas comunidades. Y pues la base 3 de Renacer Yocotán, pues es parte que de algo que se va a hacer como un legado para las generaciones cercanas y futuras. ¿Por qué generaciones cercanas? Porque precisamente pues también algunos estudiantes de las universidades interculturales me han contactdo para apoyo de tareas, para apoyo de traducciones. Y pues obviamente nunca nos rehusamos, por decirlo así, a apoyarlo, sino que al contrario, pues es parte de este proceso, de ese trabajo para la preservación. Entonces, por eso yo digo que esas son las generaciones cercanas, porque ya de alguna otra forma o de alguna otra manera tienen
tienen la necesidad o tienen o también el interés de aprender la lengua en el contexto que ellos estén trabajando o haciendo. Y para las generaciones futuras, pues igual, pues quedará este material en la nube, quedará el material en internet y quizá ya no esté yo. Nunca se sabe cuándo, hasta cuándo estaremos aquí, pero quedará ese legado para que sea un referente en cuestión de la lengua yocotán en el medio digital. Em, este es un video y precisamente de lo que yo comentaba, que muchos todavía conocen la lengua como chontal, o algunos se preguntan por qué se le empieza a decir Yocotán o desde cuándo. Entonces fue de los videos que fue de los más populares, por decirlo así. Bueno, lo dice la página de Facebook y quisiera mostrarles un poco de este video. Ustedes me avisan si se escucha. Para referirnos a un Se escucha muy Sontal bien. Bogotán. ¿Cuál es la manera correcta para referirnos a una de las lenguas indígenas de Tabasco? Te lo cuento de manera breve. Por muchos años, nuestra cultura e identidad fueron conocidas como chontal, asignando de manera automática el mismo nombre a nuestra lengua, pero ese término llegó desde la etapa de la colonización, en el cual los españoles, con ayuda del grupo indígena dominante de la época, asignaron la palabra chontal refiriéndose a quienes vivían en lo que conformaba el territorio tabasqueño. En ese mismo sentido, chontal proviene del vocablo náhuatl chontali, que significa extranjero. A ver, un momento. Yo soy tabasqueño, pero no soy extranjero. Entonces, ¿qué pasa aquí? En la actualidad, muchos hablantes se dieron cuenta de esa palabra tan errónea para referirnos a nosotros como grupo indígena y sobre todo a nuestra lengua. Es por eso que usamos la palabra Yocotán para identificarnos culturalmente, del cual significa lengua verdadera. ¿Sabías esto? Y como último dato, la lengua Yocotán tiene 4 variantes lingüísticas, es decir, 4 formas de expresarse, pero tomando la misma base de lo que conforma la lengua en sí. La forma de pronunciar, la forma de hablar, pero eso te lo enseñaré en otros videos. Y como resultado tenemos el Yocotán del norte, el Yocotán del sur, el Yocotán del centro y el Yocotán del este. Y todos son importantes y primordiales para fortalecer nuestra cultura tabasqueña. A la carga. Ok, pues ese video tuvo un impacto, por decirlo así, donde hubo comentarios positivos, uno que otro igual, pues, diciendo que tenía otros datos, por decirlo así. Pero sí, ahora la lengua yocotán, pues se maneja tanto así para la lengua y también para como tal, el grupo indígena, el pueblo indígena que como ya he explicado, pues se encuentran en diferentes municipios. Aquí pues igual un video, bueno, ya voy a empezar aquí a mostrarle el contenido que he compartido en estos últimos 2 años. Y pues igual pues debo dar a conocer que igual como hemos ido en el momento, hemos ido aprendiendo, hemos ido mejorando y pues veo un repunte de este proyecto desde septiembre del año pasado, donde le pusimos mayor empeño a lo que compartíamos y pues así fuimos poco a poco creciendo y también pues llegando a nivel local en diversas partes del estado de Tabasco. En este caso, pues, es otro video igual donde explico cómo se llaman los diferentes tipos de tortugas, que existen en nuestro estado. Voy a mostrar igual un poquito de esto, di- directamente a los nombres de las tortugas.
para que vean cómo nosotros como tabasqueños lo clasificamos. Que nosotros son tortugas. Entonces, ¿cuáles son sus nombres en la lengua yocotán? Aprendámoslo aquí. Antes de iniciar, comparte este video con tus amigas y amigos. Hola, Kela. Comenzamos. Sitzak, 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 sitzak. Kankok, 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 kankok. Ahlich, lich, ahlich, lich, ahlich, lich. Ahwau, ahwau, ahwau. Holok, holok, holok. Ak, ak, ak. Chukut, 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 chukut. Algo sencillo. Soy Mario Hernández García y esto es Renacer Yucatán MX. Sí. Entonces, pues lo comparto igual para todos porque este tipo de cosas son elementos importantes que nosotros, como vuelvo a decir, nos identifican como tabasqueños ya en general. Entonces, pues es una oportunidad bastante buena para que todos tengan algo en común que aprender. Y pues también videos en cuestión de las numeraciones. En este caso igual fue un video que tuvo un buen alcance. Bueno, es un reel que tuvo un buen alcance en cuanto a la numeración del 1 al 5, pero para personas y animales como Untu, Chatú, Ushtu, Chontú y Jontú. Y explicando algunos ejemplos de cómo usarlos porque hay diferentes numeraciones dentro de la lengua Yokotán, tanto para árboles, tanto para cosas ya generales, cosas largas, cosas planas, cosas en forma circular. Entonces, por eso, en este caso de las numeraciones, también deben tener su explicación. Porque ese es el sentido, ¿no? Ese es la esencia que tiene que tiene este proyecto, que tiene la lengua Yokotán, para que puedan ver cómo se maneja las oraciones. Por ejemplo, un tusimín, como yo explicaba en ese video, un tusimín para decir un caballo, o chatusimín, 2 caballos, ushtu, wichu, 3 perros, chontú, napío, 4 gallinas, jontú, chitán, jontú chitán, 5 cerdos. Son ejemplos buenos para igual, saber cómo se pueden utilizar. Y no solamente para animales, sino también para personas, como un tuwinig, un hombre, chatu y shiktak, 2 mujeres, ushtu ahyehuno, 3 maestros. Igual entra esa parte de las profesiones, porque al final de cuentas son personas, los agentes que se están manejando con esa numeración. Pues también he compartido igual últimamente los verbos de la forma de conjugación, y pues igual tienen sus detalles, sus características en esta parte. Em, pues para entender igual cómo nació Renacer Yucatán MX, pues aquí tenemos una imagen. Obviamente soy su servidor, pero sin lentes. Ella es mi abuela. Pues en paz descanse, Hmi, ya no se encuentra con nosotros, pero ella fue la inspiración para que nosotros estuviéramos o estemos en este camino del activismo digital. Quizá ella no tuvo la oportunidad de enseñar o no pudo transmitirlo a mis familiares, o sea, a mi padre, a mis tíos, no porque ella hubiera querido, o sea, no porque ella no haya tenido la oportunidad, sino que fue, como les digo, eh, un momento, fue una época donde todo estaba restringido en cuestión a la lengua, que casi, casi estaba prohibida. Y en ese caso, pues le prohibieron enseñarle a mis familiares. Entonces ella no tuvo otro remedio
Eh, pero yo, bueno, su servidor como es curioso y desde la infancia pues estuve con ella y preguntar porque a mí me gusta mucho la historia y de cómo ella se desarrolló en esta comunidad, cuáles fueron sus experiencias, pues es ahí donde yo empiezo a hablar la lengua, empiezo a aprenderlo, no de manera escrita, porque igual ella no, pues nunca tuvo esa dicha de saber cómo se escribía la lengua, pero pues ya con el paso del tiempo, pues con algunos cursos que tomé en la universidad, pues ya empecé a escribir. Entonces, pues ella es la inspiración de este proyecto que nace un 19 de febrero de 2023. Pues no tiene mucho que acabamos de cumplir 2 años. Y pues, como siempre lo he compartido aquí en mi comunidad y con las personas que me rodean, ese trabajo no solamente quiero que sea para mí, o sea, que yo sea el único, pues, que esté ahí compartiendo o que piensen que uno se quiera apoderar, ¿no? De lo que se dice o de lo que se sabe la lengua yocotán, sino al contrario, yo quiero dar visibilización, lo estamos haciendo a las personas hablantes de diferentes comunidades. Por ejemplo, don Daniel, que es de la comunidad de Lázaro Cárdenas, muy cerca de aquí del poblado donde vivo. El maestro Emeterio, que es de la comunidad de Tecoluta. En un evento aquí, pues lo encontré en un evento en el municipio de Nacajuca, referente igual al Día de la Lengua Materna. Ellas pues son igual parte del instituto de un comedor indígena del INPI en la comunidad de Ignacio Allende. Igual pues yo les invité para que pudieran estar en un video y pues ellos son señores, son de esta comunidad donde yo vivo. Entonces, igual, eh, pues con ellos sí tuve un poquito de lucha porque no porque ellos no estuvieran renuentes, sino porque no les gustaban las cámaras. Entonces, pues, ahí convenciéndolos, de manera sutil, pues, accedieron y pues todo fue de manera natural. Entonces, igual voy a mostrar el video. A ver. Bueno, ellos pues platicando sobre la vida cotidiana del campo, de que se tiene que levantarse temprano uno para ir a limpiar el terreno. Y pues aquí puse el texto de este video: Ubin la cache da ucheno tzajina trevelajo tecasto sintla. Escuchen cómo platican los ancianos, los mayores del pueblo de Centla. Entonces, igual, pues ellos han sido partícipes, todos ellos han sido partícipes de este, de este contenido, y para que igual ellos puedan ser visibilizados, quizá nunca han tenido esa proyección, pero es aquí donde nosotros tenemos que entrar para que igual ellos puedan tener esa oportunidad de compartir. Siempre está la oportunidad, pero hay alguien que tiene que darles ese impulso. Entonces, ese ha sido el objetivo también, de visibilizar a todos. Lo seguiremos haciendo, solamente que es
organizarse bien, cuestión de tiempos. Y pues dentro de la página pues se dan ejemplos de reales con vocabulario, por ejemplo, Jucu, que aquí es una vista de mi pueblo, que estamos cerca del río, pues aquí puse Jucu para en cuestión de aprender la palabra cayuco. Sí lo puse en la descripción ahí de la publicación, solamente que aquí no puse. Ah, sí, sí lo tengo aquí, cayuco. Aquí pues es una fruta de un árbol de aquí que tenemos en Tabasco, se llama chocyu. Esta es la fruta, algunos lo conocen como chiquiyul, chuyul o chiyul. Y pues esta es la vista de Villahermosa. Y pues aquí puse como se dice, Torrancho, que sería la capital del estado de Tabasco. Y pues también en algunos eventos en los que hemos estado, no precisamente participando, pero sí dentro de lo que es la exposición de la lengua y todo lo referente a ello, pues aquí también podemos compartir algunas cosas como el concurso de letras y voces de las lenguas originarias en la Quinta Grijalvo, organizado por la Dirección de Educación Indígena de la Secretaría del Estado de Tabasco, la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco. Y pues también, como comenté, dar a conocer cómo es la vida en los pueblos, cuáles son todas estas características que podemos encontrar. Por ejemplo, aquí arreando ganado. Bueno, aquí fue en la comunidad de Gregorio Méndez. Pues es algo común que podemos ver de más que nada las personas que tienen sus animales pues los cambian de terreno o de potrero, como se le dice, se le llama aquí, por cuestión de que ya no hay pastura en cierto lugar y pues tienen que darles de alimentar a sus animales, a su ganado. Y pues frases y palabras con ilustraciones. Como estas, hueyen, que es para decir duérmete, buch, muilú, eh, para decir pescados, son dos formas que se puede decir esta palabra, y el pío, para decir huevo de gallina. Y frases como tengo o siento calor como tiku akubin o en todo caso tengo frío o siento frío, sis akubin. En este caso tiku es para decir caliente y sis es para decir frío. Y akubin es para decir como esa palabra decir siento calor, siento frío. Pero también se traduce a tengo calor, tengo frío. También hemos explorado el mundo de los memes que también han tenido buenos resultados, como por ejemplo en esta imagen, como cuando quieres aprender Yokotán, una sola palabra pues significa muchas cosas. King puede ser fecha, sol, un día. O Ukin para decir el día de su santo de alguien o el cumpleaños de alguien. O una frase que también se utiliza mucho entre las comunidades y también de las frases que igual los no hablantes empiezan a aprender sería machanko takin para decir no tengo dinero. Entonces esa frase sí es como de las más comunes que se puedan aprender fácilmente. Y algunos textos, por el ejemplo del significado de Yunca, que en este caso es un centro aquí dice Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza. Tiene que ver con un espacio para animales de la región y animales de otros continentes, como un tipo zoológico. Pero se le asignó la palabra yunca, que significa el dueño de la tierra o el señor de la tierra. Pero más que nada tiene que ver con la mitología del pueblo Yokotán, que hace referencia a un tipo de duende, porque hay duendes que cuidan la tierra, hay duendes que cuidan este
el bosque, o hay otros seres mitológicos que cuidan el agua, el viento, y etcétera, etcétera. Y también pues alcanza en otros idiomas, ya no me va a dar tiempo para mostrarles ese video, pero también he recurrido a estos espacios de otros idiomas, igual para que tenga un plus, porque hay igual quienes quieren aprender igual a la mano un idioma diferente, pues ya lo hacen con el Yokotán y el idioma que puede ser el inglés o el francés. Pero más que nada, muy aparte de eso, el objetivo principal es igual que en algún momento es alguien del extranjero pueda encontrar de manera sencilla y a la mano un recurso en la lengua yucatán, y lo puede aprender así de esta forma. Entonces es como mm, dando un avance de lo que puede ir a en un momento futuro. Y pues también hemos tenido clases presenciales y también estudiantes internacionales como Alisa, que ella es alemana. Estuve trabajando con ella en 2023 y actualmente con Scott, que es de Estados Unidos. Igual aquí pues podemos ver bueno, dos imágenes donde él está aprendiendo a aprender a leer. Y pues próximos eventos son primer encuentro de hablantes de Yogotán del municipio de Centla, que va a ser en este mes. Y pues ya se empezó a repartir las invitaciones de manera presencial y de manera digital, para quienes viven un poco retirados. Entonces, adiós a Chila, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por esta participación. Yo creo que este es el ejemplo, ¿no? Como estos espacios que en algún momento se veían como una amenaza para la preservación de las lenguas indígenas, ¿no? Como es el uso de la tecnología, ¿no? Y yo creo que este caso nos hace reflexionar cómo también ese se puede convertir en un espacio nicho para que no solo se aprenda, sino también que exista este hacer comunidad, ¿no? Como en el caso que nos platicaba usted, que de repente la gente reflexionaba que su abuela, que su tía, entonces yo creo que es muy importante también empezar a ver estos espacios como una conquista, ¿no? Para empezar para seguir produciendo estos ejemplos de empoderamiento y de fortalecimiento lingüístico. Y bueno, en el chat tenemos tenemos comentarios, tenemos una pregunta. Y William Fernando pregunta a Mario que si han enumerado los clasificadores de la lengua, o sea, si han hecho también trabajo más lingüístico. Sí existe algunos archivos, pero ya son, de tiempos antiguos, por decirlo así. Aquí se acercó lo que se conoció como el Instituto Lingüístico de Verano. Entonces son sus archivos los que todavía se preservan en cuestión de las numeraciones de la lengua yocotán. Obviamente estos archivos igual están un poquito desactualizados en la cuestión de la escritura, pero de ahí en fuera, de numeraciones podemos encontrarlos en los materiales que utilizan los maestros, porque precisamente, como comenté de las variantes, he visto muchas diferencias en cuanto a escritura y en cuanto mencionan los tipos de numeraciones. Entonces, ese es otro espacio de oportunidad para que se pueda hacer algo más a profundidad, porque sí es como desmenuzar muchas cosas, y como la cuestión de la educación indígena es igual un poquito complicada por las diferentes, precisamente por las diferentes regiones, y igual la forma de enseñanza de los maestros, pues tendría que hacerse algo actualizado. En este caso sí lo he compartido así de manera más sencilla en las redes, pero entender las numeraciones sí es un poquito de mucho estudio, porque hay alrededor como 30, 40 numeraciones. Muchísimas gracias.
También sería interesante, Mario, si ahorita nos podría dejar en el chat todos los links para tener acceso al material. Y bueno, Irene Salvador le manda un saludo. Buena tarde, Mario. Saludos desde la Ciudad de México y felicidades por este gran e importante esfuerzo y trabajo por preservar una lengua que por lo menos yo no sabía que existía. Muchas gracias por ese gran llamado de atención en esta lengua. Y también Nancy, gracias por los saberes compartidos. Muy interesante conocer la diversidad lingüística y los esfuerzos que se están haciendo para su preservación. No sé si alguien quisiera tomar la palabra, alguien que esté conectado. ¿Alguna pregunta? Yo, Lupe, ¿me escuchas? Sí. Hola, Mario, Adelante. ¿cómo estás? Hola, hola. Este, muchas gracias por aceptar la invitación que te hicimos. Y yo quisiera que ahondaras un poco más en si aún hay niños que hablan la lengua, porque parece ser que el Yocotán es una de las lenguas que se están perdiendo muy, muy rápido. Y quisiera saber si realmente ya hay niños, o sea, la mayoría de los niños ya no la hablan o todavía la hablan, o te encuentras regiones donde está muy fuerte, otras no tanto. O sea, mencionaste el caso de tus abuelos, bueno, de tu abuela, ¿no? Que fue quien te enseñó la lengua y a tus padres no. Pero, ¿cuáles son las generaciones más nuevas que hablan la lengua, ¿no? Sobre todo eso de la vitalidad lingüística del Yucatán. Muy bien, muchas gracias. En cuestión de generaciones de hablantes como tal, podría decir que son mayormente de mi rango de edad de 20, 25 para arriba. En cuestión de los más jóvenes, realmente sí se está prácticamente ya olvidando. Y en cuestión de los niños sí aprenden, los niños sí aprenden, bueno, más que nada quienes van a las escuelas del medio indígena. En este caso se dividen en preescolar y primaria. Entonces ya llegando a la secundaria, la preparatoria, es como que hubo un corte de todo este conocimiento y entonces ya todo eso que aprendieron en las escuelas de nivel básico pues se olvida. Entonces no se mantiene como tal algún hablante de la lengua yocotán en esas generaciones. Y en cuestión de comunidades, como tal, ya en familia, pues he visto que ya casi ningún niño lo está hablando. Hay una que dos, tres comunidades en el municipio de Nacajuca que sí te puede decir que son hablantes desde muy temprana edad y tienen esta oportunidad que igual tienen escuelas del medio indígena ahí donde lo refuerzan más. Pero en el caso de los niños, por ejemplo, en comunidades como aquí del municipio de Centra o en la zona de Tamulté, que tienen esas escuelas en su zona, pero no lo logran llegar a practicar en sus casas porque su familia no habla o sí lo habla, pero no lo practican con ellos. Entonces, es como ayer que llegó una madre de familia con su hija para que yo le enseñara a practicar el juramento a la bandera. Entonces, pues yo vi el entusiasmo de la niña, que ya obviamente estuvo practicando con su profesora y yo solamente le iba repitiendo otra vez para que ella entendiera, pero su madre no habla la lengua yogotán. O sea, los niños aprenden estos ejemplos pero no tienen más oportunidades para que puedan reforzarlo ya cuando ya sean adultos, ya sean más jóvenes, digo, cuando vayan creciendo. Ese es el fenómeno que existe. Mm, Muchas gracias, Mario. Mu- Este, Muchísimas gracias.
El Instituto de Documentación de Lenguas Originarias, Indolengo, en coordinación con el Departamento de Culturas Étnicas y la Asociación Chihuahua Apache, les da la bienvenida a todas las personas que ya se encuentran conectadas en este momento al Seminario de Documentación, Revitalización y Descripción Lingüística. Muchas gracias por estar un viernes más con nosotros. Este es un seminario que tiene una duración de 45 minutos y que nace como un esfuerzo inserto dentro de la invitación de la UNESCO a trabajar en pro de la atención de las lenguas originarias del mundo. Durante este semestre tendremos invitados que hablan sobre la documentación lingüística, descripciones gramaticales y casos de revitalización lingüística. Antes de iniciar, el día de hoy me permitiré leer rápidamente una breve semblanza de nuestro ponente del día de hoy. En esta ocasión tenemos el placer de presentar al maestro Mario Hernández García. Él es nativo del poblado de Ignacio Zaragoza, comunidad indígena del municipio de Centla, Tabasco. Es creador del proyecto Renacer Yocotam MX, con 12 años en funciones desde el 19 de febrero de 2025. Para unirse al mundo del activismo digital en lenguas indígenas y así construir un legado para las infancias, adolescencias y juventudes del presente y de las próximas generaciones que los ayude a fortalecer su identidad lingüística. Ha dado clases de manera presencial a niños, niñas, jóvenes y adultos de diversas comunidades de la zona indígena de Centla y de manera virtual a estudiantes adultos de diversos municipios. Así también ha sido instructor de la lengua yocotán a alumnos internacionales de Alemania y Estados Unidos. Es licenciado en idiomas por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, cuenta con la maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad IEU y actualmente realiza estudios en el área de las ciencias económico-administrativas. En febrero de 2024 intervino con un discurso en la lengua yocotán de la variante del norte de Tabasco. Desde Las Lenguas Toman la Tribuna en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, realzando a la zona indígena de Centla, contando sobre la cultura y tradiciones que hay en ella. Asimismo, ha colaborado en instituciones en temas relacionados a los asuntos indígenas, como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, para el registro de comunidades al catálogo de pueblos indígenas y en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, como vocal secretario del Distrito Electoral Local 4, reconocido como Distrito Indígena. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra al maestro con su ponencia titulada La lengua Yocotam en el medio digital por medio del Renacer Yocotam MX. Muchísimas gracias. Hay un incremento de hablantes. Anteriormente la lengua Yocotán se le conocía como Chontal de Tabasco en algunas instituciones federales y también estatales se le sigue conociendo así, pero pues entre las comunidades, los maestros y los estudiantes, pues ya se le dice como tal, como se llama la lengua Yocotán, y pues el origen de esta palabra significa, bueno, muchos lo manejan como la lengua verdadera, pero en sí la palabra yoko, que sería esa parte de un adjetivo, pues se maneja de diferentes contextos, de diferentes denotaciones. Literal, pues podría decirse la lengua criolla o la lengua ancestral o la lengua original, pero esto ya va dependiendo de cómo se maneje entre los estudiantes, entre los académicos, por decirlo así. Pero mayormente se ha manejado así la lengua verdadera. Tiene 4 variantes lingüísticas y eso ha hecho un poco de debate en los años recientes y ahora que ya tiene un poquito de más presencia, igual tiene algunas cuestiones en cuanto a esas variantes, porque ahorita les voy a comentar por qué. Y se habla en los municipios de Centla, Nacajuca, Jalpa de Méndez, Centro, Macuspana y Jonuta, y bueno, sus servidores del municipio de Centla. Y para entender más que nada las variantes lingüísticas del Yocotán, pues son 4, a diferencia de otras lenguas originarias que tienen más de 4 variantes, como el náhuatl, que
maneja 30, alrededor de 30, o el zapoteco igual que tiene varias variantes lingüísticas. En este caso son pocas, pero a pesar de que son solamente cuatro, pues tienen diferencias. Mayormente, pues también se pueden encontrar similitudes, pero en este caso, pues les muestro esta tabla para que puedan ver eh, las diferencias. Por ejemplo, en la pregunta ¿dónde vives? En el caso del Yucatán del Norte, que es la variante que yo hablo, hay dos formas. Puede ser cada vida o cada viví. Y para responder, en este caso, se dice yo vivo en, podemos decir no on, vida tú. Y pues aquí entendemos que podemos añadir el lugar de donde vivimos. Por ejemplo, en mi caso, no aunque vida toca Ignacio Zaragoza. Yo vivo en el pueblo de Ignacio Zaragoza. O también en este caso, pues hay una igual diferencia en cuestión del pronombre, el pronombre yo, que también en algunas comunidades se maneja como naon, en menor medida, pero sí se escucha naon vida to kahto Chihuahua, por decirlo así, o naon vida to kahto Ignacia Zaragoza. Entonces, igual sucede con lo mismo en el Yucatán Central, que es la variante que más hablantes tiene. Cambia totalmente y aquí dice Kadakushulet, literalmente dice donde estás vivo. O sea, tú como persona, donde tienes vida, por decirlo así. Y para responder, no, Onkushulon tú, yo vivo en tal parte. Y pues aquí ya vemos diferencias, ya cómo se maneja el pronombre personal. En Yucatán del Este, igual. En este caso, pues se manejan diferencias en el caso de la pregunta dónde, ya sea cada cajaret o que cada cajaret. Y para responder, kene cajaron tú. En este caso, pues la palabra que hace el sentido de vivir para preguntar esa frase es caja y significa, por decirlo así, dónde estás encomunado o dónde es tu pueblo, más o menos en ese sentido. Y en el Yocotán del Sur, que es en el municipio de que se habla en los municipios de Macuspana, y también creo que el municipio de Jonuta maneja esta variante, dice cada cushté. En ese caso el verbo vivir es cushté, eh, y en el caso para responder yo vivo en cande que cushté tú, Casta Macuspana, por decirlo así. Entonces esas son las variantes en en una pregunta básica, y pues también podemos ver las variantes, cómo van cambiando los pronombres personales en cada una de estas regiones, el no on o na on, el cone o el candé. Entonces todas esas diferencias se notan al momento de compartir un contenido, ya sea tanto físico o digital, porque, bueno, desde el contexto donde yo lo he visto, todos los hablantes o mayormente quienes se dedican a la enseñanza quieren hacer como hacer realzar un poquito su variante sobre las demás que existen, o sea, como hacer ya algo hegemónico para todo, pero eso siempre ha causado un poquito de estragos y de debates. Y en este caso, pues por eso Renacer Yokotán es, va en el sentido de realzar todas las variantes. ¿Por qué Renacer Yucatán? Pues es para visibilizar la lengua originaria en los espacios y poblaciones donde se desconocen las palabras y los sonidos de esta lengua Yucatán, y atender una necesidad creciente de estudiantes y personas interesadas por aprender. Bueno, en este caso, eh, antes que yo ahonde más en esta pregunta, pues muestro.
este logo. Al principio de la presentación pues mostré un logo diferente que es el actual, pero este fue el primer logo que yo manejé para las redes sociales de este proyecto. Siempre ha sido en torno a que unas manos sosteniendo una planta que crece y esa planta pues maneja sonidos y eso se da a entender en esta imagen. Y pues Renacer Yocotán de primera mano mm, nació con el fin de compartir, como se dice en esta pequeña descripción, a quienes nunca han tenido ese contacto con la lengua yocotán, es decir, en las poblaciones, bueno, en las comunidades que son conurbadas o las zonas urbanas, como en la ciudad de Villahermosa, que es la capital del estado. Fue es el objetivo principal, o más bien ese sigue siendo el objetivo principal, porque eh, podemos llegar a estas poblaciones siempre y cuando se les dé más detalles sobre lo que nosotros tenemos como tabasqueños, por decirlo así, cuál es la cultura y por qué sigue existiendo la lengua originaria. Muchos, pues ya sabemos que las lenguas originarias se han ido perdiendo por parte de la discriminación, por parte de la vergüenza, por decirlo así, o inclusive porque ya los propios padres no quisieron enseñarles a sus hijos, a sus generaciones a hablar así, porque querían un mejor futuro para ellos. Entonces, eso se manejó muy arraigadamente, por decirlo así, por mucho tiempo. Yo recuerdo bastante que en los inicios, bueno, yo aprendí con mi abuela, paterna. Ella fue quien, me enseñó la lengua yocotán, pero en ese proceso que ella me enseñó, siempre veía como, de la gente que estaba muy renuente a que se siguiera compartiendo la lengua yocotán. Entonces, de un momento a otro en el camino, yo puedo decir que unos 5 años, 6 años atrás, empieza como un fenómeno de querer aprender, de querer saber más de la lengua, de las poblaciones, cuál es la cultura, la gastronomía. Entonces todo eso es en torno hacia la lengua o de la lengua es en torno hacia eso, cómo se dice tal cosa, cómo se dicen los saludos, las comidas, las bebidas, los animales. Entonces, ese fenómeno fue creciendo porque precisamente se empezó a dar visibilización de parte de las instituciones, gubernamentales, por decirlo así, para hacer visibilización de la lengua yocotán, y aparte porque hay alrededor de tres universidades interculturales aquí en el estado. Entonces se les hace a los alumnos aprender la lengua yocotán, bueno, no de manera obligada, pero sí es un requisito para de desarrollo profesional. Entonces ahora es más común ver a estudiantes hacer investigaciones de cómo se dicen las plantas medicinales o las comidas, o si requieren alguna traducción de algún texto. Entonces ellos van a los hablantes, recurren a los hablantes para que puedan enseñarles estos elementos que se les piden en la universidad, y también porque al momento de ingreso a las diversas licenciaturas se les hace un examen en lengua indígena para que no se pierda este sentido del programa educativo, por decirlo así. Y también otra cuestión es en cuestión de las escuelas del medio indígena, que también han tenido un mayor realce en los últimos años, y también los maestros hacen que sus alumnos investiguen palabras
investiguen frases y hagan todo en torno a la lengua yocotán. Bueno, yo creo que siempre se ha hecho en esa parte los homenajes en lengua indígena, pero ahorita se ha estado este, visibilizando entre las comunidades, entre las familias, entre todas las personas que vivimos en esta zona. Y bueno, no solamente aquí, sino en los demás municipios, porque empiezan a reconocer el trabajo de los maestros en cuanto a su esfuerzo por hacer que sus hijos, nietos vuelvan a retomar las palabras en lengua indígena. Este, y para seguir con bueno, con esta presentación, pues de todo lo que yo les he comentado, el proyecto Renacer Yocotán, pues ha tenido tres bases. Ha tenido tres bases en cuestión de la experiencia de estos 2 años que hemos estado eh, en esta lucha. Más que nada, la primera base del proyecto es el activismo digital. eh, en cuestión de visibilizar todo lo que se pueda, en cuestión no solamente de la lengua indígena, sino también de la vida cultural, de la vida que tenemos en los pueblos indígenas. Entonces, es como un universo entero que nos ayuda a que la lengua se siga preservando. Y pues la base 2 precisamente es la preservación, la reintroducción y la construcción de la identidad lingüística. En este caso, la reintroducción o la construcción de la identidad lingüística, pues lo manejo aquí, lo pongo aquí como base 2 porque en cuanto a los mensajes que he recibido por medio de la página de Facebook, que es la que más afluencia tiene de seguidores. Muchos me han compartido sus historias de que mi abuela lo hablaba, mi papá lo habla, pero yo ya no entiendo, no lo sé hablar, sé algunas palabras, pero me gustaría volverlo a comentar, a platicar en mi familia porque siento que es algo bonito, porque es parte de mi identidad. Y muchos de estos mensajes pues han sido de personas que vienen de comunidades indígenas, bueno, que son de comunidades indígenas, que siempre lo han sido, pero que la lengua indígena se fue o se ha ido perdiendo. Entonces, eso es lo que yo conozco, bueno, lo que yo puedo entender como la construcción de esta identidad lingüística, o sea, tener este sentido de pertenencia, o sea, que quizá nunca lo habían visto de esa manera quienes me han contactado, pero tienen ese entusiasmo de poder tan siquiera decir algo básico, a las palabras básicas, pero siempre se les anima a seguir, que ellos investiguen, no solamente conmigo, sino que ellos si tienen la oportunidad de ir con personas que ellos conocen en sus comunidades, pues con ellos pueden recurrir para que igual sepan cómo son el sentido sociolingüístico de la lengua yocotán en esas comunidades. Y pues la base 3 de Renacer Yocotán, pues es parte que de algo que se va a hacer como un legado para las generaciones cercanas y futuras. ¿Por qué generaciones cercanas? Porque precisamente pues también algunos estudiantes de las universidades interculturales me han contactdo para apoyo de tareas, para apoyo de traducciones. Y pues obviamente nunca nos rehusamos, por decirlo así, a apoyarlo, sino que al contrario, pues es parte de este proceso, de ese trabajo para la preservación. Entonces, por eso yo digo que esas son las generaciones cercanas, porque ya de alguna otra forma o de alguna otra manera tienen
tienen la necesidad o tienen o también el interés de aprender la lengua en el contexto que ellos estén trabajando o haciendo. Y para las generaciones futuras, pues igual, pues quedará este material en la nube, quedará el material en internet y quizá ya no esté yo. Nunca se sabe cuándo, hasta cuándo estaremos aquí, pero quedará ese legado para que sea un referente en cuestión de la lengua yocotán en el medio digital. Em, este es un video y precisamente de lo que yo comentaba, que muchos todavía conocen la lengua como chontal o algunos se preguntan por qué se le empieza a decir Yocotán o desde cuándo. Entonces fue de los videos que fue de los más populares, por decirlo así. Bueno, lo dice la página de Facebook y quisiera mostrarles un poco de este video. Ustedes me avisan si se escucha. Para referirnos a un Se escucha muy chontal bien. o yocotán, ¿cuál Ok, es la gracias. manera correcta para referirnos a una de las lenguas indígenas de Tabasco? Te lo cuento de manera breve. Por muchos años, nuestra cultura e identidad fueron conocidas como chontal, asignando de manera automática el mismo nombre a nuestra lengua, pero ese término llegó desde la etapa de la colonización, en el cual los españoles, con ayuda del grupo indígena dominante de la época, asignaron la palabra chontal refiriéndose a quienes vivían en lo que conformaba el territorio tabasqueño. En ese mismo sentido, chontal proviene del vocablo náhuatl, chontali, que significa extranjero. A ver, un momento. Yo soy tabasqueño, pero no soy extranjero. Entonces, ¿qué pasa aquí? En la actualidad, muchos hablantes se dieron cuenta de esa palabra tan errónea para referirnos a nosotros como grupo indígena y sobre todo a nuestra lengua. Es por eso que usamos la palabra Yocotán para identificarnos culturalmente, del cual significa lengua verdadera. ¿Sabías esto? Y como último dato, la lengua Yocotán tiene 4 variantes lingüísticas, es decir, 4 formas de expresarse, pero tomando la misma base de lo que conforma la lengua en sí. La forma de pronunciar, la forma de hablar, pero eso te lo enseñaré en otros videos. Y como resultado tenemos el Yocotán del norte, el Yocotán del sur, el Yocotán del centro y el Yocotán del este. Y todos son importantes y primordiales para fortalecer nuestra cultura tabasqueña. A la carga. Ok, pues ese video tuvo un impacto, por decirlo así, donde hubo comentarios positivos, uno que otro igual, pues, diciendo que tenía otros datos, por decirlo así. Pero sí, ahora la lengua yocotán, pues se maneja tanto así para la lengua y también para como tal, el grupo indígena, el pueblo indígena que como ya he explicado, pues se encuentran en diferentes municipios. Aquí pues igual un video, bueno, ya voy a empezar aquí.